Hola, gusto en saludarlos. El tema que les compartiré hoy se tratará de la migraña. La migraña la vengo padeciendo hace 25 años. Me la he tratado con medicamentos y con remedios caseros. La migraña es ocasionada por una alta neurosis de la que siempre he padecido desde muy temprana edad a causa de la vida disfuncional en la que viví. Cuando yo llegué a a cuarto y quinto paso, que viví mi experiencia espiritual, fue cuando comprendí la causante del que se me desataba la migraña. Y era causada por mis emociones, así como todos mis padecimientos. Empecé a tratarla poco a poco porque cuando tú empiezas a tener un despertar espiritual, vas comprendiendo el por qué reaccionas como reaccionas. Muchas veces este padecimiento que tenía, aparte de la neurosis, era porque yo era perfeccionista. Me gustaba todo en orden y bien hecho, y si no, pues me frustraba. Entonces, cuando yo conocí el padecimiento, la enfermedad, porque todas las enfermedades son emocionales, y ahí fue cuando comprendí que yo tenía que tratármela, pero porque son las carencias en cierta forma las que te hacen padecer la enfermedad, las carencias como afectivas, económicas, de todo tipo de las cuales uno carece, como en mi aspecto personal. Yo me casé como ilusionada, me casé con una ilusión de tener una vida productiva, tener unos hijos y una familia feliz y como todo uno sueña. Entonces la migraña se me fue alterando cada día más. Es la mitad de la cara y duele, empieza como un dolor en el ojo y empieza toda la parte, a mí me da del lado izquierdo. Entonces, yo ahí fue cuando comprendí en AA, cuando yo empecé a trabajar ese tipo de problema, fue porque yo ya era muy frecuentes los dolores, quieres estar con todo oscuro, te da vómito, estreñimiento, todos los olores que percibes te producen náuseas, es algo muy desagradable, pero aún así yo tenía que tener como, pues, hacer de comer, y hacer mis labores domésticas. Y en cierta forma, no nada más fue la migraña con la que empecé como a padecer, sino, como les digo, esa irritación, ese malestar, esa infelicidad de la que uno está acostumbrado. Bueno, al menos uno me acostumbré a vivir como vivía. Eso fue lo que me hizo empezar como a incrementar más la enfermedad. A mí me habían dado el mensaje de AA, y cuando me dijeron a mí que me fuera a vivir la experiencia, yo le decía que no lo necesitaba, que yo estaba súper bien y que yo estaba bien. Y cuando fui a dar mi primer testimonio
y empecé a darme cuenta de todo lo que yo ya me había formado en mi vida, todos los padecimientos que tenía, fue cuando comprendí que vivía súper infeliz. La infelicidad, uno no se da cuenta y cree que uno es feliz. Y permitiendo, me hice permisiva, me hice desinteresada en el aspecto de que ya no tenía ninguna ilusión de seguir haciendo las cosas. A mí me encantaba el deporte, me encantaba leer, me encantaba hacer mis cosas, mi quehacer, tener todo perfecto, tener todo bien hecho. Pero cuando empecé a vivir la experiencia, hace 12 años, ya mi vida cambió totalmente. Porque ya no sabía si era más infeliz como vivía, que yo creía que era feliz en cierta forma, a vivir hoy la infelicidad que viví. Y empecé a tratar. Entonces, es muy difícil cuando tú vas a vivir una experiencia, un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una conciencia despierta. Entonces, cuando empiezas tú a verte diferente y a sentirte diferente, tú vas cambiando para ti y vas analizando, sigues cometiendo los mismos errores, nada más lo único que fuiste a hacer un reencuentro contigo misma. Entonces viene como desde raíz, desde la niñez, y te vas formando en ese aspecto. Yo cuando estaba en ese tipo de situación, yo vivía como por vivir. Entonces yo cuando empecé como digo, fugarme en el gimnasio, agarrar mucho peso, me hice como masoquista, me gustaba como el dolor. Entonces eso era como llevar a mi frustración en el gimnasio. Y me gustaba, lo disfrutaba el dolor, porque al final de cuentas era una fuga lo que yo hacía en el gimnasio. No lo hacía ni por deporte, no lo hacía ni por salud, sino lo hacía porque eso me saciaba al tener esa actividad tan fuerte. Me costó también mucho trabajo porque, como les repito en los videos anteriores, que yo tenía mucha apego y mucho baja autoestima en todos los aspectos. Yo nunca me dejé someter y esa rebeldía me causó muchos problemas con mi expareja, porque yo fui creada en cierta forma por mis padres, mi papá, que nos hizo como hombres. En el aspecto nos educó a que no nos dejáramos, a no ser sometidas, porque somos puras mujeres. Y entonces mi papá, como era machista, pues quería tener un varón que nunca lo logró. Entonces, de cierta forma, mi vida fue como sintiéndome malquerida y todo eso. Mi papá murió muy joven. Y obvio que yo, cuando busqué una pareja, estaba buscando en esa pareja a mi padre. Yo estaba como harta del alcoholismo de mi papá. Y obviamente uno repite patrones, y me casé con un alcohólico. Esa persona, pues obviamente uno no se casa enamorado. Bueno, al menos yo nunca me casé enamorada. Simplemente a lo mejor fue atracción, o fue porque ya no quería vivir en mi casa, y al final de cuentas seguí viviendo en mi casa. Entonces, de donde quería huir, nunca salí. Yo aquí viví siempre en la casa.
y y siempre me sentía sola y creía yo que al tener hijos me iba a tener compañía o me iba a sentir bien. Quizás sí lo logré, pero en cierta forma no, los hijos no hacen que uno se sienta como unida, porque él como pareja no quería tener familia, entonces yo me aferré a tenerla. Entonces, mi primer hija, pues obviamente también mi expareja, pues también era machista, y al tener yo a mi primer niña, pues fue como, en cierta forma, como un tipo de rechazo. Pasaron 2 años y llegó Eduardo, y y él, pues yo con el anhelo de satisfacerlo, de todo eso, pues yo antes creía en la Virgen de San Juan de los Lagos, le prometí mi cabello, y cuando nació hombre, pues yo feliz porque por fin había logrado el objetivo para hacer feliz a mi pareja, ¿no? Que obviamente no fue así. Entonces, yo no me daba cuenta que la vida que estaba llevando, lo infeliz que era, porque obviamente todo el tiempo estaba gritando, insultando, perdí, como les digo, interés con la vida. Pero sí, entonces ahí fue cuando me empezó a suscitar la migraña, de cuando nació Eduardo, porque Eduardo nació mal, y estuvo internado en la clínica 8 días, y ya se me empezó a hacer muy difícil, porque pues tenía a Noemi chiquita y luego Eduardo, que estaba también chiquito, pues ya eran 2 cargas, 2 pesos, y entonces ya cuando Lalo salió del hospital, pues ahí fue cuando se me desató la migraña en sí, y fue muy muy difícil. Yo quiero decirles que la verdad no sé cuántas personas se puedan identificar conmigo, porque muchas veces nosotros creemos que un matrimonio es como la vida que llevamos y tener que vivir como, ¿por qué? Porque tenemos también creencias de que si te casas te tienes que casar para toda la vida, y tener que vivir y lidiar cuando tú vives en una familia, en una casa que hay varias familias, siempre va a haber discusiones. Como les digo, aquí yo vivo con otras 2 hermanas que tienen sus respectivas familias. Tengo una hermana que es soltera, madre soltera, y mi otra hermana que pues tiene su familia. Entonces aquí siempre crecieron los niños, y mis hijos tenían más o menos la edad de los hijos de mi hermana. Entonces, pues sí, como les digo, cuando vive uno con otras familias siempre va a haber dificultades. Y esos roces, ese tipo de lidiar con el marido, de lidiar con las hermanas y todo eso, pues siempre había esos padecimientos que me desataban la migraña. Entonces, cuando tiene uno una alta neurosis, es muy difícil saberla controlar, y más cuando uno no acepta que está mal. Yo cuando comprendí que la migraña que yo padecía era causada por mis emociones, cuando yo tenía una discusión o una desilusión, se me desataba, y hay veces que me duraba hasta 15 días, era algo muy feo, porque pues aún así tenía que cumplir con mis obligaciones. Entonces te vas dando cuenta que vas dejando de ser, eres madre y dejas de ser mujer, en el aspecto de que te empiezas a descuidar. Yo ahorita tengo 48 años y la verdad a lo mejor me veo de más, pero fue a causa de que me descuide mucho.
porque entregas mucho tu vida a tus hijos. A lo mejor, como dicen, la mujer es el pilar de la casa, es la que lleva la batuta de la casa, la educación, el darles los valores, el respeto y formarlos. Porque el padre de mis hijos lo único que hacía era ser buen proveedor. Él nada más se encargaba de estar al pendiente de que no les faltara nada a sus hijos y en la casa. Al 50, porque hay veces que muchas veces no es como que se dediquen a ti en la totalidad, porque tú ya empiezas a descuidarte ellos se dedican a hacer su vida, a creer que siguen solteros, piensan que dando un gasto están como ya respondiendo con sus obligaciones, y entonces aquí lo importante era que pues el ser padre es de dos. Entonces mis hijos, los mayores, ellos siempre les gustó la escuela. Yo nunca tuve la necesidad de estarlos jalándoles las orejas o pegándoles o todo, porque ellos siempre les gustó la escuela, al nivel de que pues Noemí estudió lo que a ella le gustaba estudiar, lo que quiso estudiar, de ser sobrecargo, lo consiguió. Eduardo, que es titulado, es arquitecto, pero pues a final de cuentas nunca estuve batallando con ellos de la escuela. Y eso me da en cierta forma satisfacción. Pero ahorita, cuando voy comprendiendo que en qué quedé yo, porque después les voy a platicar cómo fue lo de mi divorcio y de lo demás. Ahorita quiero como platicar cómo fue el proceso de mi migraña. Entonces, en un tiempo cuando viví la experiencia espiritual, se dio un poco la migraña y empecé a trabajarla. Pero cuando una persona empieza a darse cuenta, porque yo en ese caso acepté que necesitaba ayuda, como cuando me dieron el mensaje de que me fuera a vivir la experiencia, yo negativa, lo quise como, no lo creía necesario para mí. Entonces cuando yo empecé a vivir la experiencia, fue cuando se me empezó a desatar muchas situaciones y era más frecuente la migraña, se me quitaba un largo tiempo y de repente me daba pero fuerte, a llegar a un nivel de a lo mejor hasta internarme, porque ya no me hacía ningún medicamento. Hasta la fecha no me hace ningún medicamento. Y apenas ya tenía mucho que no me daba la migraña. Me dio en junio una migraña muy fuerte, pero fue porque iba a ser la fiesta de mi hija, la pequeña, que cumplió sus 15 años. Y como yo estaba en el nivel de estarme separando y todo eso, para mí fue muy frustrante, porque tener que estar en una fiesta donde no te sientes a gusto, con que te divorcian no nada más de la persona, sino que te divorcias también de la familia, y obviamente siempre le van a dar el lugar a ellos. Entonces yo me divorcié en la totalidad de todos, la familia de él, y y en cierta forma yo sé que no me la van a creer, pero me sentí en cierta forma desvalida. No tuve el apoyo en cierta forma de mis hermanas, porque pero de todos modos, aunque lo hubiera tenido, o sea, nadie puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Mis hermanas, ¿qué podían hacer? Esta persona, el papá de mis hijos, se ganó el cariño de mis familias. Entonces él en cierta forma siempre ha estado
como en frecuencia con ellos, y es lo que yo veía mal. ¿Cómo puede ser posible que ellos apoyaran más a él? O no es que lo apoyaran, sino que también yo quería como que también él se hubiera divorciado de la mía, más sin en cambio él siempre estuvo también en unión hacia con mi familia, y yo me sentía mal, porque decía, ¿cómo puede ser posible que, que ellos, sabiendo y viviendo toda la situación en la que viví, en todo lo que yo, bueno, en cierta forma permití, nunca sintiera ese respaldo, ese apoyo con mis hermanas? Pero yo en cierta forma he concientizado y he trabajado mucho con mis emociones. Como les dije en los videos anteriores, he trabajado mucho conmigo, de dejar de estar juzgando, de meterme lo que no me importa, de estar metiéndome en situaciones que no me corresponden. Entonces respeto mucho la vida de mis hermanas. Hoy aprendí a quererlas, hoy aprendí a valorarlas, hoy aprendí a no, a no guardar rencor, porque yo ya soy del otro lado. Al verlas a ellas, le agradezco a Dios porque ya no estoy en lado de ellas. Y sé lo que es vivir con tanto odio, con tanto rencor, con tanto resentimiento. Es algo horrible, es desgastante. Cómo se vive en el alma, en el pecho. Sientes algo que te quema, que te angustia. Entonces, han cedido mucho de mis enfermedades. Yo me estaba volviendo marchita porque antes yo tenía, más bien nunca sentía que había sido feliz. La felicidad en sí, ¿qué es la felicidad? Yo siento en mí ahorita la felicidad es que comprendí que que sí se puede vivir bien. Ahorita mi nietecita es la que me ha inyectado vida. Yo sé que luego cuando he tenido ese tipo de crisis de migraña, me desespero porque digo, no puedo darle la atención que requiere. En este caso, ahorita mi hija de 15 años es la que me ha apoyado cuando he tenido estos padecimientos, es la que me apoya cuando tengo que salir o no sé. Entonces muchas veces es lo que quiero, como huir, como a lo que me pasó de lo que les dije de querer ir a Estados Unidos. A mí se me hizo fácil dejárselas, como aquí estaba su abuelo de la niña, Eduardo y Jimena, pues se me hizo fácil querer huir y irme, ¿no? Entonces, por algo y para algo pasan las cosas. Me regresé, me tuve que regresar, y la niña incluso se enfermó porque ya no me vio. Entonces, las cosas no se dieron así. Entonces, ya ahorita estoy más en paz, más tranquila. Y yo le agradezco mucho a la psicóloga que tengo. Es una persona que me ayuda, que me da las herramientas para saber en qué me equivoco, en qué no. Hay veces que me causaba mucha frustración o mucho angustia de saber que tenía que ir y me iba a regañar, que no había hecho cosas de las que ella me había dicho, como decir la tarea. Pero sí, antes de conocer a la psicóloga, porque sí, yo busqué ayuda de todas formas, en psicología, en psicoterapeutas, en acupunturistas, en todo le busqué para la migraña. Y incluso ahorita, lo que le podré decir que para mí lo más importante, aparte de la psicóloga, fue conocer a Dios y tener fe. La oración es grandísima cuando se dice del corazón, porque Dios
es bueno y es bondadoso, pero cuando uno es honesto, cuando es sincero, cuando sale del corazón. Y hoy en día me he entregado en la totalidad a Él y me ha dado mucha paz, a pesar de que hay veces que me sentía sola, pero cuando comprendí y empecé a amarme, como les dije, empecé a tener un proceso, escuchando también audios. Yo escucho a un señor que se llama Salvador, es de Alanón, y todo lo que escuchaba, audio tras audio, siempre se me metía algo. A Luisa Hay, sus prédicas, sus audios y todo eso. Entonces poco a poco la agrupación, la psicóloga, y siempre busqué ayuda, nunca me quedé quieta porque quería tener esa tranquilidad, esa paz. Ahora me siento tranquila, no en la totalidad tampoco, como digo, nadie es feliz en la totalidad, pero en cierta forma sí hay más paz en mi corazón. Ya no estoy como antes, que no dormía, con insomnio, de dormirme a altas horas de la noche y despertarme como con una cruda, como cruda moral, cruda de dormirme y pura tontería, pensar y pensar y pensar, y la mente siempre cansada de tantas cosas que pensaba lo menso. Pero sí, hoy les comparto esto, espero les guste el audio, y como les digo, si gustan otro tema, pero como quiera yo les voy a ir compartiendo poco a poco parte de mí. Ahorita les platiqué de eso porque apenas en el cumpleaños de mi nieta, cumplió 2 años, mi hija le hizo su fiestecita y todo eso, pues yo colaboré mucho y le hice su comida y todo eso, pero pues sí es como una presión como siempre, y eso es lo que me desata la migraña. Entonces, es lo que les puedo compartir ahorita. Espero les guste el audio, el video. Y aquí estaré platicándole más de mí. Espero no haberlos intolerado. Los quiero. Dios los bendice y que tengan un excelente día. Amén. Bye.